enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño,
como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Espíritu de Dios,
Buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo en este nuevo y hermoso día, primer domingo de septiembre. En este mes vamos a seguir tratando el tema del Espíritu Santo, el cual nos ha sido de muchas bendiciones para todos los que se han conectado a nivel de internet virtualmente. Y el tema para el mes es transformados por el poder del Espíritu Santo. En este mes vamos a avanzar más a fondo, más profundo sobre esa transformación que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros como iglesia, como familia, como persona. Y les invito a que abran sus Biblias en el texto que vamos a usar en este domingo, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Ahí vamos a estar enfocando la introducción de este tema. Hechos capítulo 1. Y leemos el versículo 6, 7 y 8. Hechos 1, 6 al 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, amados, después que nuestro Señor Jesucristo resucita, está con los discípulos, dice la Biblia que duró 40 días con ellos después que resucitó. En esos 40 días, según el relato de Hechos 1, Él les dio mandamientos, les dejó ordenanzas para que ellos siguieran practicándola en su vida espiritual. Y llegó el momento donde hay una pregunta, donde los discípulos le hacen a Él una pregunta que posiblemente esté fuera de contexto para nosotros, pero para ellos como judíos era importante saber el destino de la nación de Israel. Y la pregunta que ellos le hacen al Señor es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Observen que después de 3 años de discipulado con ellos, donde habían visto los milagros, habían visto cuántas maravillas el Señor había hecho delante de sus ojos, ellos no habían entendido, no tenían claro cuál era la misión de Jesús en la tierra. Ellos seguían pensando en ser libres política y militarmente de los romanos. Por eso la pregunta: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y para ellos esto era lo esencial, era lo importante. Pero Jesús les muestra que el propósito que Él trajo para venir a la tierra era un propósito muy diferente a lo que ellos estaban pensando. Y es importante que tomemos esta pregunta, la tengamos en cuenta, porque nos va a ayudar a ver el cambio, la transformación que ellos tuvieron después que Jesús se va al cielo y desciende el Espíritu Santo.
Entonces, Jesús, a la pregunta que le hacen ellos, Él les dice que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones que Dios el Padre tiene en su sola potestad. Pero enseguida Jesús les da lo que sería la misión del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Noten ustedes la expresión de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos esperaban ser libres del Imperio Romano, militarmente hablando. Jesús les dice que iban a recibir un poder mayor que el que ellos estaban esperando, superior al que ellos anhelaban, ser libre del Imperio Romano. Jesús les dice que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, iban a recibir poder. O sea que el Espíritu Santo es poder de Dios para transformar la vida del ser humano. Y ellos, cuando en el capítulo 2 de Hechos desciende el Espíritu Santo, ahí ellos se dan cuenta y reconocen que lo que recibieron ellos con el Espíritu Santo es poder. Ahora, este poder que recibieron ellos y que recibimos nosotros cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas, tiene una misión. O sea que el poder es para cumplir una misión. Y esto es interesante. Nota que el poder del Espíritu Santo es para cumplir una misión. El texto lo dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este poder que se recibe tiene una misión que cumplir, y es predicar el Evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las criaturas o a todas las familias. O sea que este poder no debemos usarlo para otros objetivos, sino para predicar el Evangelio. La palabra ser testigo significa testificar de la verdad que ya tenemos en nosotros. Todos hemos recibido esta verdad, este poder, y por eso nuestra misión es testificar a todo ser humano que Jesucristo es el Señor y que en Él tenemos vida eterna. Así que el poder del Espíritu Santo no es para hacernos ricos. ¿Escucharon eso? No es para hacernos ricos. No es para tener cantidades de propiedades en este mundo, comprar aviones, comprar nuevos carros cada año. No, el poder no es para eso. El poder es para transformar al ser humano en una persona nueva a través del Espíritu Santo. Dicen amén. Entonces, hay una misión que cumplir con este poder, y es ser testigo, predicar el Evangelio, hermanos, hasta el fin del mundo. Geográficamente, el texto dice Jerusalén, que es la ciudad principal donde ellos debían predicar. Después Judea era una provincia. Después Samaria, otra provincia. Y dice, y hasta lo último de la tierra, que corresponde a todo el universo. Y concuerda con lo que Jesús les enseñó a ellos
en Mateo 28, 19 al 20. Cuando les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Noten que no hay discrepancia entre los propósitos de Dios. Ya en Mateo 28, 19 al 20, Jesús lo había explicado, que la misión de ellos era hacer discípulos a todas las naciones, y en Hechos reciben el poder para llevar a cabo esa misión. En otras palabras, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer la obra, no podemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio, hermano, es una fuerza espiritual, es un poder espiritual que recibimos, y sin él no es posible predicar el Evangelio. Por eso, cuando tú vas a predicar el Evangelio, tienes que prepararte, tienes que ser discipulado, tienes que ser capacitado para que tengas el poder del Espíritu Santo y puedas realizar la obra que Él nos mandó, ser testigo del poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús seleccionó a 12, después a 70 y después a 120, según lo relata Hechos de los Apóstoles. Y vamos a mirar la lucha que hubo entre los 12, los principales que Jesús escogió para que ellos entendieran este propósito. Porque recuerden que ellos estaban pensando en ser libres del Imperio Romano, pero Jesús les da un propósito diferente. Y lo que Jesús estaba pensando era la transformación de ellos, el cambio de ellos, que ellos iban a ser libres de sus propios problemas y conflictos que tenían. Y eso lo vamos a ver en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y vamos a mirar aquí a 2 de los 12 discípulos, para que ustedes entiendan que no fue fácil para Jesús transformar a estos 12 hombres. Lucas 6, 13 al 16 dice de la siguiente manera. Lucas 6, 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea que Él tenía más discípulos, pero escogió a 12 principales, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, que también es Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Observemos que aquí hay unos detalles interesantes. Dentro de los 12 encontramos que había un traidor llamado Judas, pero habían 2 más, que es el enfoque que quiero tomar en esta mañana. Es sobre la vida de Mateo y la vida de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo, llamado Celote. Mateo era un cobrador de impuestos. O sea que Mateo le cobraba los impuestos a sus propios hermanos judíos para dárselo a los romanos. Y Simón el celote, o el cananista,
es otro nombre que le da el libro de Mateo. Celote significa que este discípulo pertenecía o perteneció a un grupo subversivo que se llamaba los celotes. Es como decir los guerrilleros en la actualidad. Un grupo que iba en contra del gobierno romano. Luchaba para que el gobierno romano se fuera de su nación. Y ahora se encuentra Mateo, que le cobraba el impuesto a sus hermanos, con celote. Imagínense ustedes el odio que había entre estos dos hombres. El uno defendiendo los intereses del imperio y el otro defendiendo la derrota del imperio. O sea, buscando la libertad. Y estos dos discípulos, después de 3 años de estar con Jesús, viviendo con Jesús, todavía ellos guardaban una espada. ¿Me escucharon eso? Ellos tenían guardado una espada. Celote, Simón el celote, la tenía, porque esa era su arma, contra él se defendía contra el imperio. Pero el otro que la guardaba era Pedro. Habían 2 espadas allí entre los 12. Pedro guardaba una espada. Entendemos que en el caso de Simón el celote o el cananista, él la guardaba porque esa era su, digamos, su costumbre de usar la espada para pelear contra los soldados romanos. Entendemos eso. Y lo otro que podemos pensar es que había un odio entre Mateo y el celote. Ya les dije que Mateo era cobrador de impuestos, lo que llamaban los fariseos publicanos o pecadores. ¿Por qué le decían publicanos y pecadores? Porque estaba sirviéndole al imperio romano, siendo su propia nación. Entonces ustedes pueden imaginar la discrepancia, ¿verdad? La rivalidad que había entre todos discípulos. El uno pecador, llamado pecador publicano, y el otro guerrillero. La pregunta que nos debemos hacer: ¿cómo hizo Jesús para sanar y transformar el corazón de todos hombres que eran enemigos a muerte? ¿Cómo hizo Jesús? Recuerden que Él duró 3 años con ellos, hasta más de 3 años. En esos 3 años Él les enseñó cómo debían perdonarse. Él enseñó cómo debían comportarse. Él enseñó cómo habían de amarse unos a otros. Y sin embargo, estos 2 discípulos, Pedro, que fue el principal después, guardaba una espada, y Simón el celote también guardaba otra espada. 3 años, hermanos, 3 años siendo discipulados, 3 años viendo las maravillas que Jesús hizo, 3 años viendo los milagros que Jesús hizo, y sin embargo guardaban estas espadas. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es: ¿qué espada tenemos nosotros guardado? ¿Qué estamos guardando? ¿Qué estamos ocultando delante de Dios que no ha sido expuesto al poder del Espíritu Santo? Debemos mirar esa parte. Estos 2 discípulos seguían confiando en las espadas, aunque Jesús le había enseñado que no era con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. En Hechos, Jesús le dice que el poder del Espíritu Santo era para testificar, no era para pelear.
no era para matar, no era para odiar, no era para hacerse rico personalmente, era para testificar del poder que tiene Jesús para transformar el corazón. Así que les dejo la pregunta: ¿qué tienes tú oculto todavía hoy y sigues escudándote o sigues confiando o sigues pensando de que el Espíritu Santo no sabe que tienes escondido algo que no has confesado? Pregúntate hoy. Y posiblemente la falta de transformación en tu carácter, en tu vida espiritual, está detenido es porque estás ocultando algo que no le has confesado al Espíritu Santo. Estos hombres guardaban su espada. Y dice la historia que cuando fueron a atrapar a Jesús, a tomarlo preso, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Imagínense ustedes, después de tanto tiempo andando con Jesús, Pedro saca su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Algunos estudiosos dicen que Pedro le tiró a quitarle la cabeza, pero falló y le cortó fue la oreja. ¿Y qué hace Jesús? Toma la oreja del suelo y se la pone otra vez en su lugar y le sanó, le restauró inmediatamente la oreja a este siervo. Con todo ese poder manifestado y ese milagro, todavía ellos no entendían que la misión de Jesús es salvar a la humanidad. No era traer un ejército militar para derrocar al Imperio Romano, porque había otro poder más poderoso que el Imperio Romano, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder del Espíritu Santo es más poderoso que la bomba atómica. Es más poderoso que cualquier arma que el ser humano haya inventado hasta el día de hoy. Porque el poder del Espíritu Santo transforma de adentro hacia afuera. Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Y por eso el tema del mes, transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, es necesario saber que tenemos una misión que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Regresamos a Hechos capítulo 1. Y miramos lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos 2, porque en el 1 está la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 nos narra cuando el Espíritu Santo llega sobre estos 120 que estaban reunidos orando en el aposento alto. Dice que en el verso 2 del capítulo 2, verso 2 del capítulo 2, o el verso 4, vamos a leer directamente el 4, capítulo 2, 4 de Hechos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Noten ustedes que en el 1:8 Jesús le prometió: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahí fue la promesa. En Hechos 2:4 se cumple y dice, y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Reciben la promesa, el cumplimiento de la promesa en el capítulo 2, y de una vez hay un cambio, de un giro en la vida de estos discípulos. Ya Pedro, que tenía su espada, ya se había deshacido de esa espada, la había botado. Simón el celote también habían botado esa espada, había botado esa espada, y ahora son investidos del poder del Espíritu Santo. Y del capítulo 2 de Hechos empieza una transformación total, integral de ellos. Hasta el punto en que en el capítulo 2, versículo 14, dice Lucas que Pedro, levantándose, y empieza a enseñarles lo que se llama el primer sermón de Pedro, de que todo lo que le había acontecido a Jesús estaba escrito, y que ese era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, de que Jesús iba a sufrir en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los maestros, de los fariseos, iba a morir, pero que iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y enviaría al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre siendo pescador, Pedro, según los datos que el mismo libro da, Pedro y muchos de ellos no estudiaron, eran hombres sin letras? Y eso lo confirma el mismo libro de Hechos. El mismo libro de Hechos confirma que ellos no estudiaron. Hechos 4, versículo 13, exactamente, miren lo que dice la Escritura, y es el producto del cambio que operó el Espíritu Santo en ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y aquí viene el dato que dan las autoridades que estaban en contra del Evangelio, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. En otra versión dice, hombres que no estudiaron, no se capacitaron, no se prepararon, se maravillaban. Y aquí viene la parte esencial, hermanos, de la transformación. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿quién hace este reconocimiento? Las autoridades. Los mismos sacerdotes que estaban en contra de que ellos predicaran el nombre de Jesús. Estos hombres hacen este reconocimiento. Estaban sorprendidos de que hombres que no estudiaron, hombres que no conocieron un colegio, una escuela, ahora estaban ejerciendo un poder espiritual, una sabiduría superior a lo que ellos habían aprendido en las escuelas. Y la conclusión en que llegaron las autoridades de la época es que dice, y les reconocían. Noten, les reconocían que habían estado con Jesús. Una pregunta que debemos hacernos. ¿Tus vecinos te reconocen que eres discípulo de Jesús? ¿Tus compañeros de estudio reconocen que eres discípulo de Jesús? ¿Tu familia reconoce que eres discípulo de Jesús? ¿Tus compañeros de trabajo reconocen que eres discípulo de Jesús? La transformación
de nosotros, la gente de afuera tiene que verla, tiene que testificar. Verdaderamente estos hombres, esta familia, son discípulos de Jesús, por el cambio que opera el Espíritu Santo en nosotros. La pregunta es, ¿están reconociendo de que tú eres un discípulo de Jesús? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Tu compañero de estudio? ¿Qué dicen tus familiares que no se han convertido? ¿Eres seguidor de Jesús? A ellos lo reconocieron. A pesar de la persecución, a pesar de que eran enemigos, los enemigos miraron y se dieron cuenta de que algo nuevo había en estos hombres. Y era el poder del Espíritu Santo. Dicen amén. Y regresamos a Hechos 1, el texto que tenemos de base. La palabra poder allí, la raíz de esa palabra significa que de ahí sacaron la palabra dinamita, de esa palabra poder, lo que significa que el término en griego allí está dando la idea de que el Espíritu Santo es un poder extraordinario, un poder capaz de transformar, de restaurar, de hacer las cosas nuevas según el propósito de Dios. Y como iglesia tenemos la misión de hacer discípulos. Recuerden que la manera de poder crecer y llevar adelante esta misión es haciendo discípulos a todas las naciones. No hay otra manera. Si queremos que la iglesia tenga crecimiento numérico, nos toca a todos hacer discípulos para que ellos a su vez hagan otros discípulos. Ese es el método que Jesús enseñó. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para que nosotros hagamos discípulos, empezando por nuestra propia familia, empezando por nuestros amigos, empezando por los compañeros, empezando por las personas que están a nuestro alrededor. Y esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones. Ya tenemos el poder, nos toca ahora, hermano, desarrollar ese poder bajo la guianza del Espíritu Santo que lo da, porque es el Espíritu Santo quien da ese poder. Yo les invito en esta mañana a que si todavía hay alguno de ustedes que no han abierto totalmente su corazón, no han sido transparentes delante del Espíritu Santo y están guardando cosas que te impiden el crecimiento espiritual, hoy es la oportunidad para que lo pongas a los pies del Señor y estés dispuesto a empezar el proceso de transformación. Dios quiere transformarnos. Envió a la persona del Espíritu Santo para que haga esa tarea, ese trabajo en nosotros. Nos toca a nosotros ser sensibles, nos toca a nosotros humillarnos, nos toca a nosotros confesar esas cosas que tenemos guardadas, que no agradan a Dios, que no te dejan crecer espiritualmente, para que el Espíritu Santo haga la obra primeramente en ti, porque la transformación empieza por ti.
después por tu familia, tus vecinos, tus compañeros de empresa, de trabajo, de estudio. Lo importante es que tú empieces a ser transformado por el poder que hay en el Espíritu Santo y que mora en nosotros. Yo les invito a que en esta mañana todos aquellos que se conectaron y se van a conectar, que tienen cosas guardadas, que no le han confesado al Señor, puedas hacerlo en esta mañana. Acércate al Señor ahí en tu familia, en tu casa, en el lugar donde estás, y preséntale al Señor ese problema, esa dificultad o ese pecado oculto que has mantenido durante toda tu vida. Vamos a orar. Señor, damos gracias por el poder del Espíritu Santo que transforma, que cambia, que renueva y hace cosas nuevas en nosotros. Oro para que estés en cada familia. Toca a cada persona que está conectada. Que a través de este medio tu presencia fluye en ellos. Y que aquellos que estén dispuestos y que lo han hecho y que han confesado lo que tienen guardado, haya restauración, haya perdón y sobre todo transformación en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Que la gloria sea para Él. Dios les bendiga.